Bienvenido a Espacio Contable, el podcast donde exploraremos la contabilidad desde una perspectiva única, compartiendo experiencias, aprendizajes y consejos para potenciar tu carrera y enfrentar el mundo laboral con mayor confianza y seguridad. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al episodio número 6, donde vamos a estar hablando sobre los factores que influyen al momento de cobrar por tus servicios. Me tardé un poquito en subir este episodio porque obviamente estábamos en temporada de renta y lo más importante en ese momento fue terminar las rentas, dejar todo muy bien hecho y obviamente para tratar de no cometer tantos errores y luego tener que rectificar. Como te acabo de mencionar, vamos a estar hablando de este tema súper importante, específicamente cómo cobrar o qué factores influyen para poder darle un precio a tus servicios contables. Primero vamos a hablar de los servicios que son mensuales o que entregamos de forma mensual a las empresas. Hacer el IVA, por ejemplo, los sueldos y la parte de contabilidad. El primer factor a considerar sería el tamaño de la empresa. Si la empresa es pequeña y tiene muy poquitas compras mensuales, muy poquitas facturas, y factura, no sé, entre 1 millón, 2 millones máximo de ventas, puedes partir cobrando unos 35, 30 hacia arriba. Ahora, si la empresa es más grande, es decir, ya tiene trabajadores contratados, su nivel de facturación es mucho más que 2 millones y obviamente si su nivel de facturación es mayor, también tiene mayores compras, debes revisar más facturas, debes contabilizar más gastos. Eso involucra un trabajo adicional. Por lo menos deberías cobrar el doble de el precio que te di anteriormente como base. Esto más que nada para que lo tengas como referencia, no es que sea un precio que sí o sí tienes que cobrar, sino más bien para que te hagas una idea de lo que se cobra por el servicio contable. Eso por un lado. Otro factor que también es muy importante considerar es la complejidad de la contabilidad, es decir, si es una empresa que realiza, por ejemplo, exportaciones o importaciones, debemos tener en consideración las famosas DIN, las declaraciones de ingreso, y todo lo demás que pueda involucrar el tema del comercio exterior. Por darte un ejemplo. Otro ejemplo puede ser una empresa que tiene o que ha solicitado muchos préstamos bancarios y ahí también hay que ir haciendo ciertos ajustes que involucra una gran capacidad de análisis y obviamente eso también te va a tomar más tiempo. Otro factor importante es la cantidad de años que tiene la empresa. Es muy distinto trabajar con una empresa que tiene 5, 6, 7 años que una empresa que se creó recién. La mayoría de las personas que me hacen consultas y me piden ayuda, les doy como consejo que manejen empresas que tengan menos de un año o hasta un año, porque es mucho más fácil trabajar con empresas nuevas que ir revisando lo que ya hizo otra persona anteriormente. Y toma mucho más tiempo revisar que todo esté en orden, que la normativa se haya aplicado de forma correcta. Antiguamente existía el tema del food y todas esas cosas que si tú no la aprendiste en la universidad, tienes que entrar a aprenderlas si tienes una empresa más o menos antigua. Entonces, eso por un lado, y obviamente te ahorra tiempo con las empresas nuevas porque ya partes desde una base que ya tienes conocimientos y considero que aprender renta ahora es mucho más fácil que lo que te enseñaban anteriormente hace unos 6, 5 años atrás. Entonces, ese es el consejo que yo les doy y ojalá crear la empresa y empezar a llevarles la contabilidad, que es mucho más fácil, porque así tú instauras la forma de trabajar, tú contabilizas todo lo que tenga que ver con el manejo de la contabilidad y eso es mucho más fácil que estar desenredando un balance con las cuentas que traía de hace años anteriores y que no tienes idea de lo que trata. Y para peor, algunos colegas desaparecen luego que entregan la información a sus clientes, entonces después no puedes contactarlos como para pedirle alguna explicación o alguna ayuda. Y bueno, la persona que le toca hacer el balance después sufre porque no tiene idea de dónde sacar más información para poder analizar esas cuentas en específico.
Así es que por favor no hagan eso, no desaparezcan, entreguen toda la información clara al cliente una vez que ya eh, desista de sus servicios para no tener este tipo de problemas. Es una forma de solidarizar con el colega que le va a tocar la pega después y obviamente así todo está más ordenado. La competencia, o más bien la comparación de precios, también es un factor a considerar. Si tú consultas, por ejemplo, en tu círculo cercano de colegas, cuánto podrías cobrar por un servicio X, ellos te van a dar alguna referencia. Obviamente tú, como vas a ser la primera vez que realices ese servicio, ya con ese ejemplo vas a poder determinar luego si cobraste muy poco, cobraste mucho, te costó mucho o lo hiciste muy rápido. Entonces eso te va a servir como una referencia para luego ver cuánto cobrar. Por ejemplo, yo en mi primer cliente que tuve le partí cobrando 25,000 pesos. Era una empresa súper pequeña que tenía un nivel de facturación menos de 2 millones y tenía un par de compras al mes. Entonces consideré que 25,000 era adecuado para pagar al principio, porque igual le tuvimos que crear la empresa y hasta el día de hoy no he tenido ningún problema con ese cliente. Ya lleva como 4 o 5 años conmigo. ¿Y por qué llegué a cobrarle los 25,000? Porque yo trabajaba en una oficina de contabilidad y los clientes que yo manejaba ahí, algunos partían desde los 30,000 pesos hacia arriba y eran más o menos similares. Por lo tanto, lo que yo hice fue comparar con ellos el trabajo y obviamente cobrar algo parecido. Como yo estaba recién comenzando con mi primer cliente, aparte de lo que ya tenía en la oficina, decidí cobrarle un poquito menos porque igual era mi primer cliente, así es que partí con ese valor. Y obviamente lo tomé más que nada como para ir sintiendo lo que es la independencia, lo que es ser contador independiente y más que nada por esa experiencia. El tipo de trabajo a realizar también es un factor importante. No es lo mismo cobrar una asesoría de media hora que por un trabajo que te tomará semanas en terminarlo. Involucra tener más conocimientos, la experiencia que tengas para resolver ese tipo de trabajos y sobre todo el tiempo que se le destina. ¿Qué tipo de trabajos son esos? Por ejemplo, una asesoría de media hora o de una hora donde tengas que revisar simplemente el estado en el que se encuentra la empresa o solo revisar su F29 o revisiones en general dependiendo de lo que te solicita el cliente. Ahí puedes revisar lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, ofrecerle a la persona una solución en caso de que estén, por ejemplo, los formularios estén mal hechos o tengan alguna observación. Y obviamente eso se cobra aparte. Esa reunión solamente es para la revisión como un tipo de consultoría, más que nada. Ahora, ¿qué pasa si en esa consultoría tú te encuentras con los F29 que están mal hechos o algunos que no están declarados, otros que tienen observaciones? Ese tipo de cosas, tú como contador tienes que informárselo a la persona en ese momento, decirle, no sé, aquí hay 3 formularios que están con errores, hay otros 5 que no se han declarado, etcétera. Mostrarle todo lo que hay que regularizar al cliente. Entonces el cliente te va a decir, ok, entiendo, ¿y cuánto me saldría hacer todo eso o dejar todo en orden? Y le vas a decir, le voy a enviar un presupuesto detallado donde va a aparecer todo lo que se va a hacer y el valor por ese servicio. Entonces no le das el valor al tiro porque en ese momento tú no tienes todos los antecedentes para poder cobrar. Ponte tú después tienes que hacer mucho más pega y ahí no te diste cuenta. Entonces, al decirle al cliente que le vas a entregar el presupuesto al rato, te da tiempo para que tú puedas revisar muy bien y ver todo lo que hay que hacer y abarcar todo eso en el precio. No hay un monto fijo para cobrar. Ahí vas a ir viendo, dependiendo de la complejidad del asunto, si cobrarle, no sé, 50,000, 100,000, 200,000 pesos. Obviamente, si es fácil arreglarlo, no le va a cobrar mucho. Los valores, por ejemplo, de las consultas, yo inicié cobrando 25,000 media hora de reunión vía Meet o vía Zoom y como fueron las primeras, consideré que ese precio era razonable por media hora. Entonces, en esa reunión
la persona tenía un problema, yo revisaba y le daba una solución. Pero la solución, si la quiere resolver el cliente, tenía que pagarla aparte. ¿Por qué no partí cobrando 50.000 de una? Obviamente porque no tenía tanta experiencia, eran los primeros clientes y gran parte de las cosas había que ir aprendiéndolas en el camino, a medida que tenía más casos. Y una vez que ya sabes hacer bien las cosas, le vas a resolver el problema mucho más rápido a la persona y eso también tiene un valor mucho más alto. Por eso después ya empecé a cobrar un poquito más. El valor que tú le ofreces a tu cliente también importa muchísimo y con el valor no me refiero a términos monetarios simplemente, sino más bien todo lo que tú le ofrezcas al cliente por el servicio que tú le estás prestando. Más allá de las tareas propiamente contables que se requieran, por ejemplo, el trato con tus clientes. Es muy distinto hablarle a una persona súper cortante o con demasiada seriedad a ser amable, entender lo que te está diciendo, ser empático, pero también no llevarlo al otro extremo, no ser demasiado amables o generar un lazo de confianza muy grande, porque también eso se presta para malos entendidos y se vuelve un poco incómodo. Al final, lo que trato de decirte es que el valor de tus servicios tiene que ser percibido por el cliente. ¿Y cómo lo percibe? Preocupándote por ellos. Por ejemplo, puedes llamarlo un día antes de que venza el formulario 29, si lo paga el cliente, para recordarle que lo tiene que pagar, porque si lo paga fuera de plazo le van a cobrar multas. Entonces, un recordatorio para que no se le pase el plazo. Y tu cliente va a decir, oh, qué bien, me llamó para acordarme. O sea, qué considerado. Responder ante alguna solicitud de parte de tu cliente también puede ser algo de mucho valor para ellos si no te demoras tanto como otras personas. Pero también como consejo te digo que no lo hagas de inmediato porque las personas se malacostumbran. Si tu cliente te pide, no sé, envíame un F30, lo necesito ya, y tú vas, descargas el F30 y se lo envías. La persona va a creer que tú estás pendiente solo de él o de ella y siempre va a querer que tú le envíes las cosas rápido, porque sabe que tú se lo vas a enviar al tiro. Entonces, demórate un par de horitas y respóndele sí, en cuanto pueda se lo envío, cosas así, para que la persona sepa que tú también trabajas para otras personas y que tu tiempo vale y tú respetas tu tiempo. Y así también demuestras que tú controlas y manejas tu tiempo, no tu cliente. Pero no dejes pasar, no sé, 2, 3 días o una semana para poder resolverle el problema. Eso sí que no. Porque obviamente se va a aburrir y va a querer cambiarse a un contador que le haga las cosas más rápido. Entonces, ese tipo de cosas generan un plus, un valor más alto para el cliente y obviamente va a querer quedarse contigo porque está satisfecho con tu servicio y con el precio que tú le cobras. Espero que estos consejos te sirvan y te acuerdes de estos factores al momento de tener que establecer algún precio, al momento de cobrarle a algún cliente, para que puedas cobrar siendo consciente de todo el trabajo que realizarás y del tiempo que le vas a destinar al servicio en específico que te estén consultando. Recuerda seguirme en Instagram, aparezco como Natalie Silva Contabilidades y si te interesa el curso Contador Primeros Pasos, puedes revisar todos los detalles en nataliesilva.com o en la descripción de este episodio que también voy a dejar el enlace para que puedas ver esa información. Que tengas un lindo día y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.